Los Ángeles, 1947. Una ciudad de contrastes violentos, donde el neón de Hollywood brillaba con tanta intensidad que inevitablemente proyectaba sombras muy largas y oscuras, sombras donde los sueños iban a morir. Pero lo que ocurrió la mañana del 15 de enero de aquel año no fue simplemente el fin de un sueño, fue el comienzo de una pesadilla que ha mantenido a esta ciudad despierta durante casi 8 décadas. La neblina cubría el terreno baldío en Leimert Park, el rocío de la mañana se aferraba a la hierba alta y descuidada. Betty Bersinger caminaba con su pequeña hija de 3 años, una caminata rutinaria, banal, bajo el sol pálido de invierno. A lo lejos, entre la maleza, vio algo blanco pálido e inmóvil al principio. Su mente se negó a procesar la realidad. El mecanismo de defensa humano es fascinante. Betty pensó que alguien había tirado un maniquí roto en el lote, una figura de escaparate, descartada, partida en dos. Pero a medida que se acercaba, la ilusión se desmoronó. No era plástico, no era yeso. Aquello había sido una persona, y lo que yacía allí, expuesto al cielo indiferente de California, era la escena más grotesca y calculada que la policía de Los Ángeles jamás enfrentaría. Bienvenidos a la historia de la Dalia Negra, el enigma más oscuro de la historia criminal moderna. Antes de convertirse en una leyenda macabra, ella tenía un nombre: Elizabeth Short, 22 años, una belleza clásica de cabello oscuro y ojos azules que, como miles de otras chicas de la época, llegó al oeste persiguiendo la luz. Quería ser actriz, quería ser vista, y trágicamente el mundo entero terminaría viéndola, pero no en una pantalla de cine, sino en las portadas sensacionalistas de cada periódico del país. Elizabeth no era una mujer fatal, ni una mujer perdida, como la prensa intentó pintar después. Era, simplemente, una joven en una ciudad difícil. Una ciudad que devoraba la inocencia. Se movía de un lugar a otro, viviendo en pensiones, dependiendo de la amabilidad de extraños, siempre buscando esa gran oportunidad que nunca llegaba. La llamaban la Dalia Negra, un apodo que, según dicen, nació en una farmacia de Long Beach, inspirado en una película de la época y en su gusto por la ropa oscura que contrastaba con su piel de porcelana. Pero volvamos a esa mañana en el terreno baldío. La escena del hallazgo desafiaba toda lógica forense conocida hasta ese momento. El cuerpo de Elizabeth no solo había sido arrebatado de la vida, había sido transformado en un mensaje. Estaba cortado en 2 partes, justo a la altura de la cintura. Una hemicorporectomía realizada con una precisión que no pertenecía a un matón callejero, sino a alguien con conocimientos de anatomía, alguien que sabía exactamente dónde cortar. Pero lo más inquietante, lo que hizo que incluso los detectives más veteranos, hombres curtidos por la guerra y el crimen, tuvieran que apartar la mirada, fue la ausencia de fluidos. El cuerpo estaba completamente drenado, pálido como el mármol. Había sido lavado meticulosamente antes de ser depositado allí. No había una sola mancha en el lugar del hallazgo. Quienquiera que hiciera esto, la había transportado la había posado. Las manos de Elizabeth estaban colocadas sobre su cabeza, en una postura de rendición o descanso eterno. Y su rostro es la imagen que persigue a los investigadores hasta la tumba. El verdugo había tomado un instrumento afilado y había trazado cortes desde las comisuras de sus labios hasta sus orejas. Una sonrisa de Glasgow, una mueca eterna, forzada y cruel, tallada para burlarse del mundo. ¿Qué clase de mente concibe algo así? ¿Qué nivel de oscuridad habita en un ser humano para convertir a otro en una obra de arte macabra? La autopsia reveló detalles que solo aumentaron el horror, detalles que por respeto y decencia describiremos con cautela. Elizabeth había sufrido horas de tormento antes de que su luz se apagara. Había señales de ataduras en sus muñecas y tobillos. El responsable se tomó su tiempo. No fue un acto de pasión repentina, fue frío, calculado y clínico. La policía de Los Ángeles se lanzó a una cacería humana sin precedentes. Se interrogaron a cientos de personas. La lista de sospechosos parecía interminable, abarcando desde extraños pasajeros hasta médicos prominentes de la alta sociedad de Hollywood, porque esa era la teoría principal. El nivel de precisión en los cortes sugería una mano experta en un cirujano o alguien con un conocimiento médico profundo, y aquí es donde la historia se sumerge en las tinieblas del poder y la corrupción. El nombre de George Odell resuena con fuerza en los archivos del caso, un médico brillante, carismático y profundamente perturbado. Su propia familia llegaría a sospechar de él años después. Odell vivía en una mansión que parecía un templo, organizaba fiestas decadentes y tenía el perfil psicológico de un genio malvado.
La policía llegó a poner micrófonos en su casa. En una de las grabaciones se escucha una voz, presuntamente la de Jodol, diciendo palabras que helarían la sangre de cualquiera. Supongan que maté a la Dalia Negra. No pueden probarlo ahora, no pueden hablar con mi secretaria porque está muerta. Sin embargo, nunca hubo pruebas físicas concluyentes. El poder, el dinero y la influencia en Los Ángeles de 1947 eran herramientas capaces de borrar cualquier rastro. Pero la tragedia de Elizabeth Short no terminó con su partida. La prensa, en su afán de vender periódicos, cometió uno de los actos más crueles del periodismo moderno. Los reporteros de Los Angeles Examiner llamaron a la madre de Elizabeth, Phoebe Short, que vivía en el otro lado del país. No le dijeron que su hija había sido encontrada sin vida, no. Le dijeron que Elizabeth había ganado un concurso de belleza. Le sacaron información sobre su vida, sus hábitos, sus amigos, y solo después de tener la exclusiva, le soltaron la verdad devastadora. Elizabeth había alcanzado la fama, pero a un costo que nadie debería pagar. Su rostro mutilado se convirtió en el símbolo de la fragilidad de los sueños en la ciudad de las estrellas. Con el paso de las semanas, llegaron cartas a los periódicos. El presunto autor se burlaba de la policía. Enviaba las pertenencias de Elizabeth Ann, su tarjeta de seguridad social, su certificado de nacimiento, una agenda con nombres. El paquete olía a gasolina, como si hubiera sido limpiado para borrar huellas dactilares. El verdugo estaba jugando con ellos, estaba observando, disfrutando del espectáculo. Y a pesar de los esfuerzos, a pesar de las miles de pistas, el caso se enfrió. Se convirtió en un archivo lleno de polvo y secretos. ¿Quién fue? ¿Fue el Dr. Jodel, con su bisturí y su locura? ¿Fue Leslie Dillon, el botones con sueños de escritor que sabía demasiado sobre el crimen? ¿O fue alguien cuyo nombre nunca apareció en los informes? ¿Un depredador anónimo que se desvaneció en la niebla de Los Ángeles? Hoy, el terreno en Leimore Park es una calle residencial normal. La gente pasea a sus perros, los niños juegan, pero si te detienes allí, en una mañana fría y neblinosa de enero, y escuchas con atención, casi puedes sentir el eco de un grito silencioso. El misterio de la Dalia Negra perdura no solo por la brutalidad del acto, sino porque nos obliga a mirar al abismo. Nos recuerda que, detrás de las luces brillantes y el glamour, existen monstruos reales, monstruos con rostros humanos. Elizabeth Short quería ser inmortalizada en el celuloide. Quería que el mundo supiera su nombre, y en una ironía final y amarga, lo consiguió. Todos conocemos su nombre, todos conocemos su rostro.